alimento, ¿verdad? Espiritual en nuestra vida cristiana, para poder seguir caminando con Jesús, para estar fortalecidos, ¿verdad? Contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Para estar fortalecidos, ¿verdad? Nuestra fe. Entonces, quiero hacer una corta oración, si me acompañan. Querido Padre, una vez más te doy las gracias por la oportunidad que me das de poder presentar tu palabra, Señor. En estos momentos te suplico que me uses como un instrumento tuyo, Señor, para que puedas hablar a tu pueblo, Señor. Vamos a utilizar tu palabra, tu santa palabra, Señor. Suplicamos que al abrirla nos des la autoridad, Señor, para poder expresar lo que tú quieres que conozcamos y aprendamos en esta mañana, Señor. Así que bendice nombre por nombre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos mantenga atentos, alertas a tu palabra, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis amigos, mis hermanos, tengo una lucha siempre que voy a predicar. Y yo creo que todo predicador tiene una lucha, porque siempre cuando va a predicar se pregunta, ¿y de qué voy a hablar? Y yo tengo más de una lucha, porque también mi hija ya me dice, papi, ¿pero de qué vas a hablar? Yo quiero que des este tema, yo quiero que des el otro tema. Entonces, saben, yo no soy pastor, yo soy un laico, ¿verdad? Como dijo Pablo, tal vez uno de los discípulos más pequeños, ¿verdad? Pero siempre que voy a predicar, primero le oro a Dios, que Él abra mi mente y mi corazón y que me deje expresar lo que Él quiere que yo hable. A 2 días de poder estar acá, cambié el tema. ¿Por qué razón? Yo no sé. El Señor me dijo, no, ahora vas a dar este. Así es de que cambié el tema. Solo le pido, ¿verdad?, a Dios que los que estamos aquí podamos retener su palabra. Así que, hermanos, yo sé que hay jóvenes. Me gusta porque mi hija me dijo, hay jóvenes, y a mí me gustan los temas para los jóvenes. Siempre me han pedido, ¿verdad?, temas para los jóvenes, y aunque no es mi especialidad, traje también poder hablar a los jóvenes. Así es de que en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un hombre, ¿verdad?, que su nombre, ¿verdad?, todos lo conocemos, se encuentra registrado en el capítulo 9 de los Hechos, ¿verdad? Saulo de Tarso. ¿Cuántos han escuchado la historia de Saulo de Tarso? ¿No? Mi cuñada dice no. Algunos yo sé que tal vez, ¿verdad?, han escuchado, pero no saben verdaderamente bien los acontecimientos y quién era Saulo. Así que en esta mañana vamos a avanzar, hermano. Pongan su mano en el estómago y nos vamos a la una. Trajimos alimento, ¿verdad? Trajimos alimento, así que no se preocupen, hay comida. Vamos a tratar de ser precisos en el tiempo también. Hechos capítulo 9, y vamos a conocer a este Saulo. Vamos a iniciar desde el versículo 1. ¿Están conmigo? Libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí vamos a parar tantito. Este Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Perseguía a los cristianos, ¿verdad? Todo aquel que se llamaba cristiano, que era un discípulo de Cristo Jesús, los encarcelaba, ¿verdad? Los arrastraba, los metían en la cárcel, pero no solamente eso, los golpeaban y también ¿qué? Los mataban. Entonces, cada vez que alguien escuchaba el nombre de Saulo de Tarso, hermanos, temblaban. Era de dar miedo ese hombre, era un sanguinario, ¿verdad? Un hombre que hacía uso de su autoridad, ¿verdad?, para poder hacer esos hechos. Entonces las personas, los cristianos, le tenían miedo, y como consecuencia de que ese
hombre era perseguidor en Jerusalén, los cristianos se comenzaron a esparcir, ¿verdad?, a otros lugares donde todavía no eran perseguidos. Pero sin embargo dice que este hombre, ¿verdad?, sabía en dónde se encontraban los cristianos, ¿verdad? Ustedes saben que también ellos tenían, ¿verdad?, sus agentes que los mandan a investigar dónde hay cristianos, ¿verdad? Entonces este hombre se dio cuenta que en Damasco había bastantes cristianos y era un lugar donde verdaderamente había muchos cristianos. Entonces este hombre, ¿verdad?, vino, dice que pidió cartas a los sacerdotes, pidió autoridad, pidió permiso para que pudiera ir allá a Damasco y arrestar a todos esos discípulos de Cristo Jesús, ¿verdad? Y ya con las cartas este hombre tomó su ejército, tomó su caballo y emprendió el camino a Damasco, ¿verdad? Cuando uno escucha de una amenaza, como que uno se pone a pensar, ¿verdad? Porque dice aquí el versículo 1 que Saulo respirando aún amenazas. ¿Y ustedes por qué dice respirando aún amenazas? Ustedes saben que Saulo estuvo presente cuando fue Esteban apedreado. ¿Se recuerdan? Que él estuvo presente, ¿verdad? Él tuvo el consentimiento, háganlo, no hay problema, denle muerte. Él estuvo presente. Entonces, él permitió ciertos hechos, ¿verdad?, que eran cobardes, que ofendían a Dios. Entonces dice que tomó camino. El versículo 3 dice: yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, todavía ni siquiera entraba a la ciudad, ¿verdad? Dice que de repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo. Y ustedes saben que a Cristo Jesús se identificó por muchas cosas. Él dijo: yo soy el pan, yo soy el pastor, ¿verdad? Yo soy la luz. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Él dijo que yo, un resplandor del cielo, ¿verdad? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A dónde se dirigía Saulo? Ayúdenme. A Damasco, a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Ya con las cartas, con la autoridad en mano. Ahora, quiero que ustedes me ayuden a ver este acontecimiento. Ustedes ven que va con su ejército cabalgando. De repente, a mediodía, la hermana White dice que fue a mediodía. ¿Ustedes se han visto el sol a mediodía? ¿Lo han mirado? ¿Cómo está el sol a mediodía? Ustedes pueden mirar al cielo, al cielo y mirar el sol. ¿Por cuánto tiempo usted mira el sol? Simplemente un pasar, ¿verdad? Usted puede admirar el sol, pero no puede estar mucho tiempo mirando al sol porque se puede quedar ciego. Pero sin embargo, la Biblia habla, hermanos, y nos dice, ¿verdad?, que una luz, ¿qué puede ser más fuerte que el sol? La luz de Cristo, Cristo Jesús. Esa luz que era más fuerte que el sol, ¿verdad? Dice que interrumpió y dice que cuando esa luz la miró Saulo, cayó a tierra. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que Saulo, todos nosotros como seres humanos tenemos un pasado y tenemos también un ¿qué? Un presente. Aquello que nosotros fuimos y lo que ahora ¿qué? Somos. Entonces vamos a ver algunas características que este Saulo de Tarso tenía. Vemos que Saulo, yo puse 3, yo creo que si ustedes encuentran otra me la hagan saber aquí. Yo encuentro a un Saulo, ¿verdad?, que era malo, era un perseguidor, era un asesino. Encuentro número 2, que este Saulo tenía poder, ¿sí o no? Sí. ¿Tenía autoridad? Sí. Sí, él comandaba un ejército, ¿verdad? Sí. Él tenía poder. Número 3, Saulo de Tarso estaba persiguiendo la iglesia, pero también era como un celoso de su iglesia, de su religión, ¿verdad?
Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pero finalmente nosotros sabemos que él estaba ¿qué? Equivocado. Entonces, Saulo de Tarso era un celoso de su fe. ¿Cuántos de aquí somos celosos de nuestra fe? ¿Cuántos nosotros defendemos nuestra fe? ¿Verdad? Aunque a veces lo hacemos equivocadamente y no nos damos cuenta. Y creemos que estamos ayudando al Señor, pero lo estamos haciendo mal. ¿Verdad? Pues Saulo de Tarso estaba haciendo las cosas equivocadas. Saulo de Tarso estaba haciendo las cosas equivocadas. Ahora, ¿qué tuvo que ser para que Saulo, ¿verdad? Reconociera su condición? Vamos a ver aquí que tiene un encuentro con quién, ni nada menos con quién. ¿Con Dios? Con una luz resplandeciente, y Cristo se denominó como yo soy la luz de quién? Del mundo, ¿verdad? Se encontró con esa luz que era Cristo Jesús. Y el versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Equivocadamente estaba haciendo las cosas al revés, ¿verdad? En vez de que se uniera con los cristianos, ¿verdad? Que reconociera a Cristo Jesús, al contrario, los estaba ¿qué? Persiguiendo. Pero al perseguir a los cristianos, ¿a quién estaba persiguiendo? A Dios. A Dios. A Dios. Entonces estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y quién puede contra Dios? Nadie. Nadie puede contra Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Saulo también va por un camino. Hermano, si usted está aquí, no es por simple coincidencia. Quiero que sepa, si estamos aquí es porque Dios nos ha encaminado hasta este santo lugar. Si usted está aquí, ¿verdad? Y ya tomó una decisión para pertenecer a esta iglesia, es porque el Espíritu Santo lo ha convencido. Amén. Amén. Entonces, Saulo va por el camino y nosotros encontramos en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, ¿quién es el camino? Vamos a verlo. San Juan, capítulo 6, 14, 6, perdón. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y alguien que tenga la voz bien fuerte que me lo lea. A ver, no escucho las Biblias, como que las hojas no dan vuelta por ahí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Hermano, entonces, ¿quién es ese camino? Jesús. Jesús, ¿verdad? Saulo está transitando por el camino donde se encuentra Jesús, por eso le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Saulo de Tarso tiene un encuentro con la luz, tiene un encuentro con el camino que es Cristo Jesús. Hasta ahí vamos bien. Jesús es el camino. Ahora, después de que Saulo cae a tierra, dice que una luz lo rodeó, ¿verdad? De acuerdo al versículo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, hermano, hay una luz que nos rodea. Después de que usted tiene un encuentro con Jesús, hermano, nunca jamás va a ser la misma persona. ¿Sí o no? Amén. Después de que hemos conocido a Jesús, jamás volvemos a ser las mismas personas. Usted puede salir de la iglesia, puede estar en cualquier lugar, pero siempre va a recordar de dónde ha venido. Y dice aquí que una luz rodeó a Saulo de Tarso. Número 3. Ese hombre que tenía poder, ¿verdad? Que era reconocido, cayó humillado a tierra, ¿verdad? Ese hombre entendió de una u otra manera. Yo creo que antes de que Cristo Jesús tuviera ese encuentro con él, alguien tuvo que haberle predicado. Y no somos así nosotros muchas veces, que muchas veces por la buena no entendemos. Muchas veces tenemos que ser quebrantados, muchas veces tenemos que ser humillados
para reconocer nuestra condición. Pues eso fue lo que sucedió con Saulo de Tarso. Aunque no lo persiguió un ejército, lo persiguió alguien más fuerte que él. Y Cristo Jesús dice que lo humilló, lo tumbó ahí a tierra. Tuvo que besar la tierra. Tuvo que reconocer que estaba equivocado, ¿verdad? Versículo 5 dice, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y cuando él está haciendo esta pregunta, quiere decir que no conocía a Cristo Jesús. Saulo de Tarso había escuchado de Jesús, mas nunca lo conoció. Y por eso él le dijo, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? No podemos luchar contra el Señor, hermano. Muchas veces estamos equivocados. Vamos en contra de su voluntad y como consecuencia, ¿cómo nos va? ¿Nos va bien? No, nos va mal, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió con Saulo de Tarso. Le fue muy mal. No solamente cayó a tierra, no solamente fue humillado, también se quedó ciego. Y muchas veces nosotros estamos cegados también. No queremos entender, cerramos nuestros ojos y no queremos ver la realidad de nuestra condición. Y eso es verdaderamente lo que sucedió con Saulo. Entonces, Saulo de Tarso nunca había visto a Jesús. Y tuvo que suceder ese encuentro para que pudiera conocer a Jesús. El versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ustedes pueden encontrarse con un general, con un coronel, con un capitán, ¿verdad? Alguien poderoso, que él da órdenes, está acostumbrado a dar órdenes, pero que de repente es humillado y dice, Señor, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Temblando, temeroso, porque ha tenido un encuentro con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el poderoso Cristo Jesús. Y ahora le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora reconoce su condición, sabe que ha peleado con Jesús, sabe que no lo puede vencer, ¿verdad? Y ahora le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes se han preguntado eso algunas veces? ¿Que han luchado? ¿Que han ignorado a Dios? ¿No lo han tomado en cuenta? Pero de repente ustedes dicen, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se dan cuenta? Que muchas veces sucede eso con nosotros. Que queremos arreglar las cosas a nuestra manera, que queremos hacer las cosas solos y no ponemos en medio a Dios. Y él le dice, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí le dice, entra en esta ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Ahora, ¿quién está tomando el mando? Dios está tomando el control de su vida de Saulo de Tarso, ¿verdad? Y voy a llegar hasta el versículo 13, donde yo le di la parte al hermano que leyera, ¿verdad? Y ahí dice que lo llevó hasta Damasco, a una calle que se llama la ¿qué? La derecha. Yo pensé que se sabía la historia, hermanos, pero veo como que no. Bueno, Si no lo sabemos, lo estamos escuchando. Ahí, hermanos, dice que hay un hombre, ¿verdad? Un discípulo de Cristo Jesús, que ya es un discípulo de Cristo Jesús, ¿verdad? Un sacerdote, alguien que tiene poder, autoridad también. Pero que dice en el versículo 13, vean lo que sucede. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces ahí el Señor tiene una conversación ¿con quién? Con Ananías, ¿verdad? Y le está diciendo, Señor, yo he escuchado de lo que este hombre hace, cómo es de malo, cómo persigue a la iglesia, cómo ejecuta, cómo los persigue, ¿verdad? No solamente los encarcela, ¿verdad? Entonces Ananías tenía miedo. ¿Tenía miedo, sí o no?
Tenía miedo. Dice, ¿cómo me estás mandando como a la boca del lobo? No podemos decirlo, porque si yo digo, yo voy a ir a buscar al jefe de los carteles de México, personalmente, sería como que me fuera a entregar, ¿no? Porque sabía que si él llegaba hasta Saulo de Tarso, era muerte. Entonces, por eso tenía miedo. No es fácil tomar una decisión, no es fácil servir al Señor. Porque ustedes saben que nos vamos a encontrar con pruebas, nos vamos a encontrar con dificultades. Va a llegar el momento en que se va a ver de qué estamos hechos. Nos vamos a encontrar en el horno de fuego, en esas pruebas de dificultades. Puede ser una enfermedad, puede ser el sábado, puede ser con tu patrón, puede ser con los hijos, yo no sé. Pero tarde que temprano vamos a pasar por las pruebas, ¿verdad? Y Ananías estaba siendo probado. Y el versículo 14 dice, aún aquí, ¿en dónde estaban? Ya estaban en la ciudad, ¿verdad? ¿En dónde estaban? En Damasco, ¿verdad? Y él dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales, ¿qué? Sacerdotes, para aprender a todos los que invocan tu nombre. Hermanos, muchas veces yo me he preguntado, sinceramente, Iglesia de Cristo, muchas veces me he preguntado, ¿por qué nosotros? El hermano dijo 24 horas tenemos para el sábado. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué somos tan infieles a veces? ¿Por qué ignoramos? ¿Por qué robamos? ¿Saben que muchas veces nosotros robamos a Dios? Y no estoy hablando de los diezmos y las ofrendas, que también es robo. Yo estoy hablando del tiempo. Muchas veces ignoramos que Dios, ¿verdad?, es un Dios de orden. Y muchas veces ignoramos esas leyes de Dios. Y venimos a la hora que nosotros queremos, a la hora que nosotros creemos que está bien, cuando no debería ser así. Es un día especial. Es un día de consagración. Es un día cuando Dios, como dice el Éxodo 31, Dios se comunica con su pueblo, ¿verdad? Son momentos sublimes, especiales, cuando Dios visita a su pueblo y están juntos. Nosotros no podemos mirar, pero si nosotros miráramos a nuestro alrededor, hermanos, nos sorprenderíamos, porque la hermana Guay menciona que hay millones de ángeles alrededor. Muchas visitas tenemos. Y se avergüenzan de cuando nosotros somos infieles, hermano. Ellos toman nota incluso. Toman nota de nuestras acciones. Y nosotros ignoramos eso. ¿Sí o no? Es el momento de que nosotros también reconozcamos nuestra condición, así como Saulo, hermanos. Es el momento de darle a Dios lo que le pertenece, ponerlo a Él en su lugar. Y muchas veces nosotros ignoramos que un día, hermanos, de acuerdo a la profecía, este lugar de reunión se nos prohibirá. Cuando ahorita tenemos todo el derecho, nadie nos impide poder llegar a tiempo, nosotros podemos llegar, ¿verdad?, todos unánimes a una sola voz alabando el nombre de Dios. ¿Qué estamos esperando? Cuando tengamos que ser esparcidos por los montes, que tengamos que hacerlo debajo de un árbol. Y dice aquí, hermanos, que a todos los que invocaban su nombre. Nosotros es lo que estamos haciendo, invocando el nombre de Cristo Jesús. Pero no hay un Saulo que venga a perseguirnos, hermano. Por el momento, dice la hermana. Por el momento. Pero es el momento cuando debemos poner todo nuestro enfoque, hermanos, en que esta iglesia crezca, de que nosotros seamos fieles a Dios, ¿verdad? Amén. Amén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Quiero enfatizar este punto, hermano. El Señor le dijo: ve, porque instrumento
escogido me es este. Y ahí quiero enfatizar. ¿Qué somos nosotros para Cristo Jesús? Dice que nosotros somos escogidos desde la fundación del mundo. Pero hay un propósito. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Estábamos sin Cristo allá en el mundo anteriormente, ¿verdad? Perdidos, allá en lo más sucio. Pero de allí nos trajo a su luz admirable, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Con un propósito. Aquí está diciendo a Pablo que porque Él es un instrumento. A ver, usted diga, estoy aquí porque soy un instrumento de Dios. Repítalo, hermano. Estoy aquí porque soy un instrumento de Dios. Y no es que lo escogió el anciano, el pastor. Es porque Dios lo ha traído hasta este santo lugar por una razón. Y es que tiene una misión para nosotros, hermano. ¿Y saben cuál es? Ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Y muchas veces ese pasaje ha sido olvidado por todos los adventistas. Si yo le preguntara cuántos estudios bíblicos dieron esta semana, ¿levantarían la mano? El hermano mencionó cuánto tiempo pasamos estudiando la Biblia esta semana o la lección. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se dice? Entramos en una etapa como de confort, como que estamos bien, tranquilos. Yo voy a la iglesia, solo escucho, me voy tranquilo, regreso el sábado y otra vez lo mismo. ¿Creen que eso es ser cristiano, hermano? No. Si estamos aquí, tú y yo, porque tenemos una misión. Somos escogidos de Dios. Y yo quería traer una cita, a ver si no se me perdió, que el enemigo también juega a veces sucio, ¿verdad? Pero yo espero en Dios poderlo encontrar. Dice así, la hermana White dice en El conflicto de los siglos, página 391, dice así: los hombres son en manos de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle que la obra de Dios, de cumplir la obra que Dios le asignó. Entonces, usted no puede decir, yo no puedo, yo no tengo ningún talento. Yo estoy aquí porque un día yo escuché a una persona cantar y me gustó mucho la música. El mensaje que traía la música me gustó mucho. Y eso Dios me tocó a través de una música. Dios puede utilizarlo a través del piano. Dios puede utilizarlo a través de una charla solamente. O un diácono que le da la bienvenida amablemente a una persona. Dios puede utilizarlo de diferentes maneras, hermano. Como instrumentos suyos. Entonces no necesita tener mucha capacidad. Simplemente su propio testimonio es más que suficiente para traer uno a Cristo. Y eso es lo que dice, somos instrumentos cuando nos colocamos en las manos de Dios. Pero sin Dios, ¿qué dice? No somos nada. Nada podemos hacer. Cristo Jesús, Él mismo lo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, todo va a depender cómo nosotros vivimos con Cristo Jesús, ¿verdad? Si tenemos a Cristo Jesús, si nos llenamos de Cristo Jesús, ¿qué es lo que vamos a dar? Vamos a dar mucho de qué hablar, ¿verdad? Y mira que yo conociendo hermanos que son bien humildes, hermano, muchas veces nos preocupamos de cómo voy a ir vestido, qué traje me voy a poner. Y yo cuando voy a México, hermano, me doy cuenta de que verdaderamente eso no vale nada. Lo que importa es lo que usted está haciendo por Cristo Jesús. Eso es lo que vale, ¿verdad? Y muchas veces los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Los líderes religiosos es lo que critican.
Y las iglesias están llenas de eso, hermano, ¿verdad? Pongámonos en las manos de Dios, seamos esa luz para otros. Dice, Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles, ¿verdad? Que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesita un Salvador a la vez divino y humano para traer la salvación al mundo. Y a los hombres y mujeres ha sido confiado ese sagrado cometido. Entonces, no espere hacer grandes cosas como iglesia. Individualmente usted puede hacerlo, ¿verdad? Y Dios dice que pudo haber utilizado a los ángeles. Dios es Dios, hermano. Dios pudo haber enviado a sus ángeles a salvar a la humanidad. Pero Él dice que esa comisión ha sido asignada a nosotros. Nosotros tenemos que salvar a la humanidad. Hombres semejantes a nosotros, con debilidades, con flaquezas, pero que somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. El último, hermanos. Dice, pero Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados, pero tal no es su plan. Él escoge a los seres humanos, a los hombres rodeados de flaquezas, con instrumentos para realizar sus designios. Entonces, hermano, no escoge personas que tengan una tremenda capacidad. Puede utilizar a una persona como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que tiene debilidades, que tiene pruebas también. Entonces, en estos momentos yo te digo, hermano, tenemos una misión que cumplir. Tenemos un cometido. Y si no hemos hecho eso, hermanos, déjame decirte algo. No ha pasado nada en nuestra vida espiritual. No hemos transitado por el camino que es Cristo Jesús. No tenemos esa luz que es Cristo Jesús. Y lo peor de todo es que no hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús. ¿Saben quién fue Saulo de Tarso después, hermano? ¿Saben quién fue? Saulo de Tarso escribió más libros que cualquiera de los otros discípulos, y ni siquiera estuvo dentro de los 12. Mucho conocimiento que tenía, Dios lo utilizó para que fuera un verdadero predicador. A mí me encanta Pablo, ¿verdad? Que después le cambió el nombre. Entonces, ¿será que yo puedo hacer algo para ayudar a Cristo Jesús? ¿Puedo ponerme en sus manos? ¿Puede ser un instrumento de Dios? En esta mañana, hermanos, yo quisiera decirte que Dios puede, si no lo hemos hecho, ¿verdad? Dios puede poner todas las herramientas en nuestras manos para poder ser luz para otros, para poder atraer a otros. Ustedes se pueden dar a cuenta, Pablo no conocía la fe de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Mira, te voy a decir, lo que hizo Pablo después de que fue convertido, ¿verdad? Después de que se le quitaron las escamas de los ojos, que estuvo enfermo, sin comer ni beber, se bautizó. Inmediatamente que se bautizó, fue a dar testimonio de lo que Cristo Jesús había hecho en su vida. Que ese encuentro que había tenido con Jesús. Y eso fue más que suficiente para atraer a aquellos poderosos, a aquellos pobres, a aquellas personas que no creían en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿qué es lo que yo necesito? Y mira que él lo dijo delante de los reyes. ¿Se acuerdan del rey Agripa? Delante de los reyes, delante de personas importantes, delante de los sacerdotes, ¿verdad? Él representaba a Cristo Jesús y daba su testimonio. Entonces, en esta mañana, hermano, yo quiero terminar
poniendo que en esta mañana nosotros seamos determinantes. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Si hemos tenido ese encuentro personal, mira, el encuentro personal lo podemos tener todos los días. Entra en tu aposento, entra a solas con Jesús y ten ese encuentro y derrámate delante de Él y dile qué es lo que está pasando en tu vida. Si necesitas ayuda, Él te la dará. Si estás desanimado, Él te levantará. Pero necesitamos estar en el camino. Necesitamos esa luz de Cristo, ¿verdad? Y nosotros podemos ser ese, la hermana White dice, esos canales de bendición, por donde pueda fluir bendición para otros, hermano. Solamente pongámonos en sus manos. Yo quiero pedirle a mi esposa que cante la última alabanza. Nosotros somos imperfectos hacia la vista del mundo, pero sabemos que hay algo que nos perfecciona nuestro carácter y nuestro ser, y esa es la gracia de Jesús. Amén. Que nosotros a veces somos duros y no queremos reconocer.
Y Dios nos llama, ¿verdad? Que seamos atentos, que seamos obedientes. Y muchas veces no lo entendemos de esta manera, pero Dios tiene el poder, tiene la autoridad, ¿verdad? De quebrantarnos a veces para que nosotros entendamos. Yo estaba meditando aquí y me acordé de un hermano que ahorita está en Puerto Rico, del hermano Pablo, cuando dio su testimonio, y él dice que estuvo en la iglesia, trajo muchas personas a la iglesia y después se alejó. Y hizo lo que ustedes no se imaginan. En una tarde dice que él iba tomado y agarró su moto y iba a toda velocidad. En una curva había una iglesia adventista. Ahí estaba la iglesia adventista, hay una curva. Y él dice que al dar la vuelta en la curva, perdió el control de la moto. Y la moto cayó exactamente en donde estaba la puerta de la iglesia. Ahí fue a caer. Y dice que él quedó sin sentido. Todo, ustedes se pueden imaginar, es un accidente, sangrado y todo eso, perdió el conocimiento. Lo único que él recuerda que perdió el control de la moto, pero no vio dónde fue a caer. Y fue a caer exactamente donde estaba la puerta de la iglesia. Ahí los hermanos lo auxiliaron y lo llevaron al hospital. Cuando recobró el reconocimiento, cuando abrió los ojos, estaban todos los hermanos orando por él, todos los hermanos que fueron con él al hospital, que lo auxiliaron. Y después, cuando él miró eso, él dice que miró y lo único que pudo dar como, ¿cómo llegué aquí? Entonces los hermanos le dijeron: mira, tuviste un accidente, caíste exactamente en las puertas de la iglesia, era un día sábado, había servicio y nosotros salimos a auxiliarte. Y entonces ahí él se puso a llorar, se puso triste, reconoció, ¿verdad?, que si él hubiera hecho las cosas bien, no tendría que pasar por nada de eso, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces ignoramos eso. Si no va a ser por la buena, hermano, va a ser por la mala. Por amor de Dios. Por el amor de Dios. Entonces, Dios de alguna manera, Él nos ha traído con un propósito, para que seamos dignos hijos de Dios, para que seamos sus representantes aquí en la tierra como iglesia, ¿verdad? Y que no olvidemos esa misión de salvar a la humanidad. Nosotros podemos ayudar a que Cristo pronto venga si nosotros actuamos, si nosotros nos movemos individualmente y como iglesia. Así que Dios me los bendiga y que sigamos adelante. Vamos a orar. Querido Dios, una vez más te doy las gracias, Señor, porque has traído este mensaje, Señor, para que nosotros abramos los ojos, Señor. Para que nosotros reconozcamos nuestra condición, para que nosotros hagamos las cosas, Señor, que tú nos pides por la buena, Señor. No queremos que pasemos por pruebas difíciles, Señor, pero si vienen, bienvenidas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que al igual que Pablo, Señor, cambies nuestra vida, nuestra forma de pensar, y que nos ayudes a poder salvar a otras personas, Señor. Que no tengamos miedo de representarte, Señor, delante de los reyes, de los capitanes, delante de nuestros patrones, de nuestras familias. Que seamos dignos discípulos tuyos, Señor, y que no tengamos miedo de decir que te servimos, Padre. Así que hoy vamos a irnos con la seguridad de que hemos tenido un encuentro contigo personal, Señor, y que vamos a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Así que suplicamos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias y también como iglesia, Señor. Ayúdanos en todo, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén.